Para la psicología transpersonal, y acá es donde Jung y Freud empiezan como a discrepar, por lo menos en apariencia, para la psicología transpersonal hay algo que une todos los inconscientes personales. Jung lo llamó inconsciente colectivo o inconsciente transpersonal, más allá de la persona, transpersonal. En el momento en que Freud desarrolló el psicoanálisis, era un momento donde las ciencias duras pesaban mucho y el objetivo, esto lo podrás decir vos, el objetivo de Freud era que el psicoanálisis se convirtiera en una ciencia, por lo que desechó un montón de información para que cuadrara dentro de lo que es el método científico. Ahí es donde con Jung, que se suele decir en muchos lugares que Jung fue un discípulo, pero en realidad era otro psiquiatra que investigaba a la par, Jung decidió seguir su camino porque veía y percibía otras cuestiones que van más allá de lo que tiene que ver con lo científico, que está muy bien, y lo vamos a ver eso ahora en las cartas, está muy bien desarrollar la parte científica y racional, porque nos va a parar de otra manera frente a todo lo inconsciente. Pero Jung decidió ir por ese lado, y en las cartas entre Freud y Jung se habla de todo esto, y de algún modo está bien que así haya sido cuando uno mira en retrospectiva, porque gracias a eso el psicoanálisis terminó siendo una ciencia. Jung le prestó atención a la astrología, al tarot, a los rituales, a las filosofías de Oriente. Jung decía que el ser humano siempre tuvo conocimiento psicoanalítico, pero como no lo expresaba desde el lugar del psicoanálisis, porque no era la forma de pensar, esa era la forma de pensar del siglo XX, los seres humanos lo expresaron a través de la astrología, del tarot, y así es que la astrología es un poco la madre de todas las demás mancias o ciencias o artes, que a veces se lo vincula con lo adivinatorio, y estaría bueno desmitificar un poco esto de lo adivinatorio, porque hay una explicación relativamente científica para esto. Entonces, lo que diferencia a la psicología transpersonal de otras corrientes es esto de que hay algo que unifica todos los inconscientes. Esto pasa, la primera experiencia que nosotros tenemos con el inconsciente colectivo, con el inconsciente transpersonal, es el inconsciente de la familia. Nosotros probablemente tenemos creencias. Me pasó en un taller que había una chica, dos chicas que sin conocerse decían: no me siento en la punta de la mesa porque mi abuela me enseñó que si te sentás en la punta de la mesa, no me acuerdo qué dijo, ¿vos sabés qué pasa? No sé, es mala suerte o lo que fuere. Pero eran dos chicas que no se conocían con la misma creencia, y esto vino un poco de su inconsciente colectivo familiar. Lo aprendió porque la madre se lo dijo, o porque cada vez que la madre se estaba en la esquina vio que se corría. Quizás ni siquiera hablaron del tema, pero el inconsciente fue construyendo símbolos frente a esas actitudes. No para todas las familias, por ejemplo, no sé, un barco puede representar lo mismo. Si mi papá tuvo un barco y alguna vez pasé una noche encallado en un barco porque bajó la marea, probablemente todo lo que tenga que ver con la náutica a mí me dispare para un lugar que a vos no. Y eso es parte del inconsciente familiar. Esa es la primera experiencia que nosotros tenemos. Yo pongo de ejemplo que cuando yo empecé a salir de mi familia, el tema de salir de la familia lo vamos a ver en el tarot también, me llamaba mucho la atención que mi madrina le daba besos en la boca a los hijos. En mi casa eso no pasaba, y sí que hay padres que lo hacen. Y se va construyendo otro tipo de simbología. Hay algo que es la materia prima de la que estaría construida, es una forma de explicarlo, los ladrillos o el barro del que está construido el inconsciente. Jung le dio el nombre de arquetipo a eso. Y lo que el ser humano comparte como estructura primordial es ese arquetipo, y eso es lo que nos une. Ahora vamos a ver lo que son los arquetipos. Si aceptamos esta concepción de que el inconsciente, que tenemos dos niveles de conciencia, por lo menos dos, para explicar esto funciona hablar del inconsciente, de lo consciente y lo inconsciente, y que hay un inconsciente que es transpersonal, podemos explicar de alguna manera el tema de la intuición y la adivinación. Para Jung, la intuición es ese momento en el que el inconsciente, que está registrando absolutamente todo lo que sucede y sobre todo lo que la parte consciente desecha, va atando cabos. Y se pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, y en algún momento se lo comunica a la parte consciente. Probablemente como un mecanismo de supervivencia también. Cuando se lo comunica, nosotros tenemos ese insight, no sé si están familiarizados con la palabra, tenemos un insight, tenemos una revelación, una iluminación, una epifanía, una intuición. Decimos, ¿cómo puede ser que yo sepa esto? Bueno, nuestro inconsciente de alguna manera registró esas señales subliminares
y nos la comunicó. Como decir, no sé, para mí va a llover. Y quizás mi inconsciente registró una nube que mi parte consciente no vio. Y vamos a ver distintos ejemplos. Eso es un poco lo que se pone en juego en el tarot, ¿no? Ahora, cuando nosotros soñamos, por ejemplo, podemos tener un sueño que aparentemente dura un día entero y transcurrió en 1 minuto de sueño. Todos soñamos, aunque no todos lo recordamos. Eso sépanlo. Si no los recuerdan los sueños, estén muy atentos porque por algo es y está bueno trabajar con eso. Hay como una especie de negación ahí. ¿Te pasa? No me acuerdo sueño por mes por ahí, con suerte. Bien, bueno. No los pierdas, escribilos. Vamos a hablar un poco de sueños. ¿Y dónde está el inconsciente alojado? No sabemos. Entonces, frente a esas dos premisas, uno podría decir que para el inconsciente no existe ni el espacio ni el tiempo. Tomando muy de los pelos la física cuántica, sobre lo cual en realidad no sé mucho, pero esto aplica, el tiempo y el espacio no existen, todo sucede en simultáneo. Hay terapias donde uno hace una especie de regresión a la infancia y habla con el niño interior, y que en realidad es ese niño, no sé, de los 9 u 8 años, y estas teorías sostienen que si yo puedo hablar con ese niño, y como el tiempo no existe, si hay algo que sanar a esa edad, y yo viajo en el tiempo de alguna manera a hablar con ese niño, puedo sanar hoy, porque puedo ir a resolver alguna cuestión que nació allá. Entonces, si el tiempo y el espacio no existe, cuando los inconscientes conectan, como sucede en una tirada de cartas, puede pasar que yo pueda prever el futuro, porque en realidad todo está sucediendo en un mismo instante. Y esta es un poco una explicación respecto al tarot adivinatorio. Ahora, he hablado con gente que cuando tira las cartas dice cosas que parecen imposibles saberlas y se cumplen. Hay gente que percibe cosas que yo no he percibido. Y como decía Jung, no soy tan necio como para descartar lo que no puedo entender. Hay cosas que pasan y a veces las podemos encuadrar dentro de la ciencia, a veces las podemos encuadrar dentro de alguna pseudociencia o de ciertas explicaciones y a veces no. Pero no por eso no sucede. Ya llegará quien lo pueda explicar un poco más fuertemente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? El tema de por qué, lo vamos a ir viendo, todo esto van a ver que esto es un punteo para que ya estén más o menos, no les suene tan ajeno algunos temas que van a ir apareciendo cuando veamos el tema de las cartas. Vamos al tema arquetipo. La palabra arquetipo viene del griego arqué y tipos. Arqué significa antiguo, primordial, inicial, y tipos justamente es un tipo, es un modelo, es un molde. Entonces nosotros tenemos en el inconsciente ciertas, podemos llamarle construcciones psíquicas, que son como moldes y que nosotros las vamos llenando. Estos moldes ya nos vienen heredados. Quien cree en otras vidas puede pensar que de otras vidas. Quien cree más en lo transgeneracional, que yo puedo estar heredando algunas cuestiones que tienen que ver con mi abuelo, con mi abuela o con mi rama del árbol que tiene que ver con lo masculino, pueden venir de ahí. ¿Cómo lleno yo esos moldes? Con mis vivencias, con lo heredado. Si yo tengo, por ejemplo, el arquetipo de la madre, ¿cómo se va a construir la imagen de la madre? En función de las mujeres de mi entorno, de mi mamá, de mi figura materna. Entonces, si bien todos tenemos el arquetipo de madres, no para todos la misma imagen puede representar a la madre. Soñar, por ejemplo, con una estatua enorme de algún dios puede ser un arquetipo de padre. Soñar con, no sé, la personificación de la madre naturaleza o con un árbol puede representar a la madre. Depende de cómo mi inconsciente fue tomando imágenes de mi vida cotidiana para construir ese símbolo. Lo que vamos a ver en el tarot son arquetipos, son una forma de representar un arquetipo. La madre, el padre, acá aparecen los principales. La madre, el padre, y tenemos otros que son como más específicos.